La niebla se aferraba con obstinación fantasmal a los tejados de Kanazawa, una ciudad encajonada entre el mar de Japón y las montañas de los Alpes japoneses, donde el pasado nunca está del todo muerto, solo aguarda pacientemente en los barrios de geishas y los callejones adoquinados. En este escenario de belleza serena y secretos ancestrales, la desaparición de Aiko Tanaka, una joven de 17 años con el mundo por delante, comenzó como un leve rumor y terminó por convertirse en un grito silencioso que resonaría entre las paredes de papel de arroz y los jardines zen. Aiko era la estudiante ejemplar que los profesores citaban en las reuniones de padres, metódica, brillante, con una sonrisa reservada que parecía esconder universos enteros bajo su superficie tranquila. Vivía con su madre, Mari, una enfermera de turnos nocturnos, y su abuela, una mujer de rostro surcado por arrugas que contaban historias no dichas, en una casa de madera de 2 siglos de antigüedad en el corazón del distrito de Higashi-Chaya, donde el sonido del shamisen se mezclaba con el aroma del temacha. Su vida transcurría con la precisión de un mecanismo de relojería. Cada mañana, a las 6:45, salía de su casa y recorría los 1.2 kilómetros que la separaban de la Academia Prefectural Kanazawa Nishi. Su camino era invariable, bajaba por la calle principal bordeada de tiendas de lacas Kinpaku, se detenía en la panadería francesa Mon Rebe en Katamachi donde compraba un croissant de almendras que rara vez probaba, y luego cruzaba el puente Asanogawa, deteniéndose siempre en el centro para mirar el agua turbia del río. La dueña de la panadería, Yumiko Sato, recordaría después con inquietud aquellos breves encuentros, como Aiko pagaba siempre con el dinero exacto, como sus ojos escudriñaban la calle con una expresión que oscilaba entre la esperanza y el temor, como si aguardara un encuentro que tanto anhelaba como temía. El periodista que meses después reconstruiría cada instante de aquel febrero llegó a Kanazawa cuando los cerezos empezaban a perder sus pétalos. Mark Thorne, un estadounidense de 45 años con el rostro marcado por una década investigando casos imposibles en una docena de países, había desarrollado un instinto especial para detectar las verdades que se ocultan bajo las versiones oficiales pulcramente elaboradas. Cuando su avión aterrizó en el pequeño aeropuerto de Komatsu, el caso Tanaka llevaba 4 meses archivado, pero la ciudad todavía respiraba su presencia ausente, como un perfume que persiste después de que quien lo portaba se ha ido. La tarde del 14 de febrero, un jueves frío y despejado, Aiko había salido de la escuela a las 15:30, después de su última clase de literatura clásica. Las cámaras de seguridad la captaron caminando con su paso rápido y decidido hacia la biblioteca prefectural, un edificio de hormigón y cristal que contrastaba con la arquitectura tradicional del centro histórico. Según el registro digital, escaneó su tarjeta de estudiante a las 15:48. Las imágenes internas la mostraban dirigiéndose a su lugar habitual, la mesa número 14 en la sección de historia, junto a la ventana que daba al jardín japonés. A las 17:23, el sistema registró su salida. Una cama de tráfico instalada en el extremo norte del puente Asanogawa la captó cruzando hacia el barrio de Chayas, pero en lugar de tomar el camino habitual hacia su casa, se desvió por el callejón Matsugacho, un pasaje estrecho flanqueado por almacenes cerrados donde las cámaras de vigilancia no llegaban. Esa imagen granulada, que mostraba su figura enfundada en el abrigo azul marino del uniforme escolar desapareciendo en la penumbra, sería el último registro confirmado de Aiko Tanaka con vida. Su madre, Mari Tanaka, llamó a la policía a las 21:17 de esa misma noche. En su declaración oficial, recogida en el informe policial con el número de caso 2309-48, mencionó que Aiko había estado comportándose de manera extraña durante las 2 semanas previas. Recibía llamadas telefónicas que cortaba después de un breve sí o no, y pasaba horas encerrada en su habitación revisando viejos álbumes de fotos familiares y cuadernos que pertenecieron a su abuelo. El informe inicial describía a Aiko como posible fugitiva y destacaba que en su computadora personal se habían encontrado búsquedas sobre cómo obtener documentos de identidad falsos y pasaportes de emergencia. Thorne comenzó su investigación entrevistando metódicamente a los compañeros de clase de Aiko. La mayoría la describía como una chica callada pero intensamente observadora, con una inteligencia analítica que a veces incomodaba a profesores menos preparados. Su mejor amiga, Yumi Nakamura, recibió a Thorne en un café cerca de la estación de Kanazawa, sus manos temblorosas alrededor de una taza de té verde que nunca bebió. Entre lágrimas contenidas, recordó cómo Aiko le había confesado, 3 días antes de desaparecer, estar investigando algo que podría cambiar todo relacionado con su historia familiar. No era solo curiosidad, dijo Yumi, era algo más profundo, casi una obsesión. Dijo que había encontrado documentos que no cuadraban con la versión oficial de la historia de nuestra ciudad. Cuando Thorne presionó para saber más detalles, Yumi bajó la voz hasta convertirla en un susurro casi inaudible,
mencionando que Aiko había estado visitando regularmente el archivo histórico de la prefectura y que había mencionado algo sobre un incendio que no fue accidente. La investigación tomó un giro inesperado cuando Thorne descubrió que el abuelo de Aiko, Toshio Tanaka, fallecido 5 años antes, había sido un alto funcionario del gobierno local durante las décadas de 1970 y 1980, involucrado en varios proyectos de desarrollo urbano controvertidos. En los archivos municipales, Thorne encontró referencias veladas a un incendio ocurrido en 1983 en un edificio de apartamentos de bajo costo en el distrito de Kodatsuno, donde murieron 11 personas, incluyendo la familia completa de un tal Haruto Sato, cuyo apellido coincidía con el de soltera de la abuela de Aiko. Los informes periodísticos de la época mencionaban causas indeterminadas y una investigación que se archivó sorprendentemente rápido. Mientras profundizaba en esta línea de investigación, Thorne comenzó a experimentar lo que inicialmente atribuyó al estrés y la paranoia profesional. Su habitación en el Hotel Nikko Kanazawa, en el área de Corimbo, aparecía sistemáticamente con objetos ligeramente desplazados cada vez que regresaba de sus pesquisas. Pequeños detalles, una silla orientada en dirección diferente, la funda de la almohada con una arruga que no recordaba, el cepillo de dientes húmedo cuando no lo había usado. Recibió 2 llamadas telefónicas a altas horas de la madrugada donde solo se escuchaba respiración controlada al otro lado de la línea. El incidente más inquietante ocurrió cuando visitó el cementerio de la familia Tanaka en el templo de Myoryuji. Encontró un ramo de flores frescas en la tumba del abuelo con una nota anónima que decía: algunos secretos merecen morir con los muertos, por el bien de los vivos. El 3 de marzo, casi 3 semanas después de la desaparición, un hombre sin hogar que buscaba refugio de la lluvia torrencial en un almacén abandonado cerca del canal de Saigawa encontró la mochila escolar de Aiko. Dentro, junto a sus libros de texto subrayados con esmero, había un diario con anotaciones cifradas y varias fotografías antiguas que mostraban a su abuelo con figuras políticas locales de la época, incluyendo al entonces alcalde y varios concejales. Las páginas finales del diario contenían referencias crípticas a un pacto de silencio entre familias y a voces que claman bajo el cemento del progreso. El informe forense, que Thorne conseguiría mediante un contacto anónimo en la policía, mencionaba residuos de suelo no nativo de la región de Okuriku en las suelas de sus zapatos, así como fibras de lana de alta calidad que no coincidían con ninguna de sus prendas conocidas. La investigación oficial se centró entonces en la teoría de que Aiko había sido víctima de un depredador que merodeaba por las bibliotecas y centros educativos de la ciudad. Varias estudiantes habían reportado a un hombre de entre 30 y 50 años con comportamientos sospechosos, pero las descripciones variaban tanto que resultaba imposible crear un retrato hablado coherente. Un testigo lo describía como alto y delgado, otro como bajo y robusto. Algunos mencionaban gafas, otros una cicatriz facial, algunos tatuajes visibles. Mientras la policía seguía esta línea, Thorne descubría conexiones cada vez más perturbadoras entre el abuelo de Aiko y un caso de apropiación de tierras que había desplazado docenas de familias de agricultores en los años 80 para construir el actual centro comercial de la estación. El punto de inflexión llegó cuando Thorne localizó a un experiodista del Kanazawa Shimbun que había investigado el incendio de 1983. El hombre, ahora retirado y con la salud quebrantada, accedió a reunirse en el parque de Kenrokuen, alejado de miradas y oídos curiosos. Bajo la sombra de un pino centenario, le contó sobre las irregularidades en la investigación del incendio, sobre testigos clave que cambiaron su testimonio o desaparecieron de la ciudad, y sobre la misteriosa desaparición de documentos clave del archivo municipal justo cuando el caso parecía tomar otro rumbo. Ese incendio no fue accidental, dijo el periodista con voz temblorosa mientras sus dedos jugueteaban con un pañuelo blanco, y la familia Tanaka pagó un precio muy alto por su silencio. Toshio, el abuelo, era un hombre ambicioso, pero no malvado. Creo que se vio atrapado en algo más grande que él. 2 días después de esta conversación, Thorne recibió la visita inesperada de 2 hombres impecablemente vestidos que se identificaron como abogados representando intereses familiares privados, advirtiéndole con cortesía glacial que ciertas preguntas podían tener consecuencias imprevistas para todos los involucrados, incluidos aquellos que solo son espectadores. El caso de Aiko Tanaka dio un vuelco dramático cuando apareció una carta manuscrita dirigida a su madre, fechada el mismo día de su desaparición. El sobre, sin sello ni dirección del remitente, había sido dejado en el buzón de la casa de los Tanaka durante la noche. En ella, Aiko hablaba de haber descubierto la verdad sobre el tío Haruto, un hermano de su abuela del que nunca se había hablado en la familia, y mencionaba un lugar llamado el Jardín de Piedras Olvidado cerca del templo de Oyama. La carta, escrita con una caligrafía precipitada, contenía frases fragmentarias. Abuelo no era el hombre que creíamos, hay huesos bajo nuestros pies,
el fuego purifica pero también oculta. La policía registró el área del jardín mencionado pero no encontró nada inusual, aunque Thorne notaría en su informe personal que la tierra en una sección apartada del jardín parecía haber sido removida y vuelta a colocar recientemente, y que había encontrado un pequeño colgante de plata con la inicial A entre las piedras. La resolución oficial llegó en mayo de 2019, cuando la policía de la prefectura de Ishikawa anunció el cierre del caso, atribuyendo la desaparición de Aiko a causas relacionadas con angustia emocional y posible accidente. El informe final mencionaba que se había encontrado una chaqueta idéntica a la que llevaba Aiko el día de su desaparición flotando en el mar cerca de la península de Noto, aunque las pruebas de ADN resultaron inconclusas debido al deterioro por el agua salada. La familia aceptó la versión oficial sin comentarios públicos, y un mes después se mudaron silenciosamente de Kanazawa sin dejar dirección de contacto. Mark Thorne permaneció en la ciudad varias semanas más, visitando diariamente los lugares que Aiko había frecuentado, reconstruyendo mentalmente aquellos últimos días. En sus notas finales, escribiría que creía firmemente que Aiko había descubierto algo relacionado con el pasado turbio de su familia y de la propia ciudad, algo que alguien estaba decidido a mantener enterrado. Que su desaparición no era un accidente ni una huida voluntaria, sino el resultado final de secretos que llevaban décadas madurando en la oscuridad. Los últimos trazos de Aiko en el mundo, sugería Thorne, contaban la historia de una joven que se había atrevido a preguntar en voz alta lo que toda una ciudad prefería olvidar, que había escarbado en las heridas mal cicatrizadas del progreso y pagó el precio por desenterrar verdades inconvenientes. Hoy, en la biblioteca donde Aiko pasó sus últimas horas, hay un libro específico sobre la historia local de posguerra que aparece sistemáticamente fuera de su lugar en los estantes, siempre abierto en la página que habla del incendio de 1983 y la posterior reconstrucción de Kodatsuno. Los bibliotecarios lo reacomodan cada mañana con resignación profesional, pero al día siguiente siempre vuelve a aparecer en la mesa número 14, junto a la ventana que mira hacia el barrio de Chayas. Como si la propia ciudad no pudiera olvidar, como si las calles empedradas de Kanazawa guardaran todavía el eco de los pasos de una joven que buscaba respuestas con la tenacidad de quien intuye que su destino está entrelazado con verdades mayores. En el silencio de las noches invernales, cuando la niebla baja desde las montañas y envuelve los templos y las tea houses en su manto húmedo, algunos vecinos más ancianos juran ver una figura juvenil caminando con determinación hacia el callejón Matsugacho donde Aiko desapareció, siempre con un libro bajo el brazo, siempre desapareciendo en la esquina donde la luz de los faroles no alcanza a llegar, como un recordatorio perpetuo de que algunas historias nunca encuentran su final, solo se convierten en parte del tejido mismo de la memoria de un lugar. La abuela de Aiko, antes de mudarse, le confesó a Thorne en un susurro cargado de culpa y tristeza que algunas verdades son como semillas venenosas, una vez plantadas, envenenan todo lo que tocan, y lo único que se puede hacer es abandonar el jardín donde germinaron.